comandante, sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes. Es por eso que en ocasiones se te vio caminar lento. Y sé que jamás fue por cansancio ni por enfermedad, solo que fuiste cuidadoso de no maltratarla, porque la sembraste de esperanza con la semilla de la nueva era. En el corazón del pueblo por siempre vivirás. ¿Cómo podré decirte, comandante, si vas por Venezuela galopante, sin la necesidad de recordarte cómo tender la mano al semejante? Tu recorrido va por lo seguro, con tu visión sincera de futuro y ese ideal moral tan oportuno que a cada paso va sumando uno. Tu fe ya está sembrada en el presente y está en boca de toda nuestra gente, de un pueblo oyente y siempre consecuente, ansioso de victoria siempre, siempre. Debo también decirte, comandante, que al corazón del pueblo te robaste y en el de nuestros hijos te sembraste. Desde ahora y por siempre, comandante, porque hay un compromiso con la historia y eso el pueblo lo tiene en su memoria, que cuando tú dijiste por ahora, se puso el pueblo en marcha hacia su gloria. Puedo ponerte en versos, comandante, sin intención de hacer con esto alarde. Por la revolución mi pecho arde, por la victoria siempre, comandante. Si el grito del humilde es tu estandarte, de frente estoy aquí para escudarte. Tu vida por el pueblo la entregaste y por eso mi vida doy por ti, comandante. Soy Caribe y traigo un son, pueblo cantante con esta revolución. Venezuela irá adelante. Soy Caribe y traigo un son, pueblo cantante con esta revolución. Venezuela va adelante. Ya somos una potencia en América Latina, junto a Cuba los pioneros y mi gente no se inclina. Soy Caribe y traigo un son, pueblo cantante, amo esta revolución. Pa'lante mi comandante. Somos energía que fluye con la fuerza de un ciclón. Patria que el pueblo construye, viva la revolución. Soy Caribe y traigo un son, pueblo cantante y con la revolución Venezuela va adelante. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! Asma bronquial. Concepto.
El asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, reversible espontáneamente o por el uso de tratamiento, caracterizada por hiperreactividad bronquial de origen multifactorial, que en individuos susceptibles ocasiona sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos, como resultado de la reducción de la luz bronquial por espasmo de la musculatura, edema e hipersecreción mucosa. En su definición se expresan tres componentes de este proceso: la inflamación, la obstrucción y la hiperrespuesta bronquial. Además de las alteraciones clínicas, esta entidad produce problemas sociales por inasistencia escolar y laboral, trastornos familiares y psicológicos en el paciente. En la literatura se encuentran varias definiciones, revisa estas en el libro de texto. Epidemiología. Existe variabilidad de un país a otro y en un mismo país dado por condiciones ambientales. En las últimas décadas se observa un aumento en la prevalencia del asma y va desde 3% en algunas regiones hasta 25% en otras. Es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero lo hace de manera predominante al principio de la vida. Cerca de la mitad de los casos se inician antes de los 10 años de edad y otra tercera parte lo hacen antes de los 40. Durante la infancia predomina en los varones, pero las frecuencias por género se igualan después de los 30 años. Etiología. Desde el punto de vista etiológico, el asma es una enfermedad multifactorial en los que intervienen los genéticos y ambientales como virus, alérgenos y exposiciones ocupacionales. La atopía es el único gran factor de riesgo para el desarrollo de asma, en el que se encuentra con frecuencia antecedente familiar de alergia, pruebas cutáneas positivas y elevación de los niveles de IgE. En estos pacientes la enfermedad se inicia generalmente en la infancia. Otros pacientes no tienen antecedentes personales o familiares de alergias, pruebas cutáneas negativas y niveles de IgE normales. Esta forma se denomina asma no atópica y su inicio suele ser a edades más avanzadas. Muchos pacientes se encuadran en un grupo mixto con características de ambas formas. Etiopatogenia. La comprensión de la etiopatogenia del asma bronquial es de valor inestimable para explicar las manifestaciones clínicas y la elección de la conducta terapéutica integral. 2. Es el resultado de un estado persistente de inflamación de las vías respiratorias como consecuencia de una interacción entre las células inflamatorias, de los mediadores y citocinas en el epitelio de árbol bronquial. Las células involucradas en la respuesta inflamatoria son los mastocitos, eosinófilos, linfocitos y células epiteliales de las vías respiratorias. Cada una de estas células contribuye con mediadores y citocinas que inician y amplifican tanto la inflamación aguda como los cambios patológicos a largo plazo. Etiopatogenia. Los mediadores descargados producen una reacción inflamatoria intensa e inmediata que consiste en broncoconstricción, congestión vascular, edema de la mucosa, aumento en la producción de mucus y trastornos del transporte mucociliar. Entre los mediadores más importantes están la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, el tromboxano, factor activador de plaquetas, bradicinina, anafilotoxinas, endotelina, óxido nítrico, interleuquinas y factores de crecimiento. Etiopatogenia. También desde el punto etiopatogénico se consideran los estímulos que incrementan la reactividad de las vías respiratorias, los cuales se agrupan en las siguientes categorías. Alérgenos. Polenes, los ácaros presentes en el polvo doméstico, los hongos, los animales domésticos como el gato y el perro, la lista de alérgenos se amplía en el tiempo. Estímulos farmacológicos, por ejemplo, la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos. Contaminantes ambientales, exposiciones laborales, productos químicos y polvo de madera, infecciones víricas o bacterianas, el ejercicio sobre todo en ambiente frío, emociones. Inhalación activa y pasiva de humo de tabaco. Fisiopatología. El dato fisiopatológico característico del asma es la reducción del diámetro de las vías respiratorias por la contracción del músculo liso, la congestión vascular, el edema de la pared bronquial y la presencia de secreciones firmes y espesas.
El resultado final es un incremento de la resistencia de las vías aéreas, una disminución de los volúmenes expiratorios forzados y de la velocidad del flujo, una hiperinsuflación pulmonar, un aumento del trabajo de la respiración con agotamiento de los músculos respiratorios, cambios de retracción elástica, distribución anormal de la ventilación y del flujo sanguíneo pulmonar con desequilibrio de sus relaciones y alteraciones de los gases arteriales. Profundiza en estos aspectos en tu libro de texto. Fisiopatología. La hipoxia es un dato constante durante las exacerbaciones agudas, acompañada con frecuencia de hipocapnia y alcalosis respiratoria. 3. En caso de obstrucción severa durante la crisis, se encontrará signos de acidosis respiratoria, lo que se considera signo de gravedad, lo cual será objeto de estudio en otro capítulo. Diagnóstico positivo. Para el médico resulta de interés establecer el diagnóstico de un paciente asmático. Este es evidente si se realiza durante una crisis, de lo contrario precisará de una historia detallada. Manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista clínico, la triada sintomática que caracteriza al asma bronquial es disnea, tos y sibilancias. La típica es episódica. Resulta relativamente fácil al médico diagnosticar un paciente en crisis. A menudo la crisis es precedida por pródromos como tos seca, cosquilleo nasal, lagrimeo, opresión torácica y estornudos. Posteriormente aparece la disnea, la respiración se hace ruidosa, audible y con sibilancias en ambas fases de la respiración, y la expiración se prolonga. Recuerda que todo lo que silba no es asma. Crisis de asma bronquial. Examen físico. Al examinar a un paciente con crisis de asma bronquial encontrarás taquicardia, taquipnia, tórax hiperinsuflado con aumento del diámetro antero-posterior. El paciente suele estar inquieto, sudoroso, se queja que el aire no le llega. A la palpación la expansibilidad torácica está disminuida, al percutir se encuentra sonoridad pulmonar aumentada difusamente y en la auscultación se escuchan estertores roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares. No es raro auscultar sibilantes en la intercrisis o ser normal la auscultación. Signos de alerta. Crisis de asma bronquial. Los signos que alertan al médico sobre la evolución desfavorable de una crisis de asma y que constituyen señales de gravedad en el paciente son: pérdida de los ruidos pulmonares adventicios, sibilancias de tono agudo, pulso paradójico, actividad de los músculos accesorios de la respiración, agotamiento del paciente, confusión mental, insomnio, taquicardia mayor de 120x minuto o bradicardia menor de 60x minuto, cianosis. 4. La ausencia de estertores secos no significa que no está en crisis, puede ser un signo de gravedad por la intensidad de la obstrucción. Diagnóstico diferencial. Entre las enfermedades que con mayor frecuencia debe hacerse el diagnóstico diferencial en relación con el asma están: el pseudoasma cardíaco, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, la parálisis de las cuerdas vocales, tromboembolismo pulmonar, obstrucción mecánica de las vías aéreas por tumores o cuerpos extraños, episodios de tos, disnea y sibilancias inducidas por medicamentos. Por eso el interrogatorio y una detallada historia te ayudará. Evolución. En relación con su evolución, es importante señalar que aunque el asma no es catalogada como una enfermedad curable, con una atención adecuada, los pacientes pueden llevar una vida activa y satisfactoria. Depende de la información que tiene el paciente sobre su enfermedad. El conocimiento de sus posibilidades puede hacer una vida normal en la mayor parte de los casos. En otros puede necesitar el apoyo de un psicólogo. Evolución. Cuando la enfermedad comienza en la infancia, el 50% de los pacientes al llegar a la adolescencia estaría libre de síntomas o con una mejoría notable. Un porcentaje pequeño empeorará. En los pacientes que debutan en la edad adulta y en 1% de los que arriban a la adultez siendo asmáticos, la enfermedad suele empeorar. En momentos de cambios endocrinos los síntomas pueden desaparecer en unos pacientes o agravarse en otros, como sucede en la pubertad, el embarazo, la menstruación y la menopausia. Las crisis repetidas durante años dejan su huella anatómica y funcional como el enfisema pulmonar, en cuyo caso el paciente nunca estará libre de disnea, situación que se conoce como asma crónica o asma envejecida. Clasificación del asma bronquial. Para su clasificación podrás encontrar varias de varios autores. 5.
Utilizaremos la que clasifica el asma desde el punto de vista clínico en asma intermitente y asma persistente, lo cual es de utilidad para seleccionar la conducta terapéutica. La permanencia o no de un paciente en una de estas categorías debe evaluarse cada 3 meses. El asma intermitente se caracteriza por cursar con episodios de disnea y sibilancias de intensidad variable, intercalados con periodos asintomáticos. Predomina en la infancia y los episodios suelen estar relacionados con causas desencadenantes alérgicas o no alérgicas como el ejercicio, las infecciones virales, la exposición a humos y tóxicos y el ejercicio, o no mostrar relación con causas evidentes. En general tiene buen pronóstico. Clasificación del asma persistente. El asma persistente se caracteriza por la presencia de síntomas continuos en forma de tos, sensación disneica y sibilancias. Los síntomas aumentan durante las noches. Suele iniciarse en pacientes adultos, aunque se recoge la historia de asma intermitente en la infancia. El empleo de fármacos broncodilatadores es obligado en estos enfermos, tiene peor pronóstico y el paciente requiere tratamiento y supervisión médica de por vida. Los criterios para incluir a un paciente en una de estas categorías los puedes revisar en tu libro de texto. Diagnóstico del asma bronquial. Aunque el diagnóstico del asma es eminentemente clínico, existen evidencias diagnósticas que ayudan a corroborarlo y a conocer el factor desencadenante. Entre estas se encuentran pruebas funcionales respiratorias en la que se mide el flujo expiratorio máximo o PEF y el volumen expiratorio en el primer segundo, FEF1, mostrando ambos valores inferiores al 40% del esperado. Citología del lavado bronquial para la etiología y evolución de la enfermedad. Pruebas alérgicas cutáneas. Es el método más sencillo, sensible y específico para identificar los alérgenos que desencadenan las crisis. RX de tórax, que será normal en el periodo intercrisis y mostrará signos de atrapamiento aéreo durante la crisis. RX de senos paranasales para detectar sinusitis o pólipos. Conteo de eosinófilos en el suero y esputo cuyo aumento apoya el origen alérgico de la crisis. Análisis del esputo en busca de cristales de Charcot, Leiden y espirales de Kurtzman. 6. Niveles séricos de IgE específica, donde habitualmente se encuentran valores superiores a 100 UI/ml. Tratamiento. Atendiendo a que el asma tiene alta prevalencia en la comunidad, será el médico general el que coordinará la estrategia terapéutica y la asistencia de un especialista en casos necesarios. Dado que es una enfermedad crónica, tanto el paciente como la familia se involucran con el médico. El que conocerá bien a cada paciente, sus elementos causales desencadenantes y factores asociados. El objetivo del tratamiento radica en mejorar la calidad de vida al prevenir las agudizaciones. Evitar los efectos secundarios, normalizar en lo posible la función de las vías respiratorias. Disminuir los costos familiares y sociales. La única estrategia útil para el cumplimiento terapéutico es la educación al paciente y sus familiares sobre la enfermedad, sus síntomas, como reconocer las exacerbaciones, los medicamentos, técnica correcta de administración. Tratamiento. El tratamiento del asma bronquial tiene 2 momentos: el tratamiento durante el periodo intercrisis y el tratamiento de la crisis o ataque. Ambos pueden ser en la comunidad. El tratamiento intercrisis tiene como objetivos prevenir la aparición de las manifestaciones de la enfermedad, conservar dentro o cerca de lo normal la función pulmonar y mantener en el paciente un nivel normal de actividades. La prevención de la aparición de las crisis se hace sobre la base de medidas preventivas, empleo de terapia farmacológica con broncodilatadores de forma oral o inhalada y antiinflamatorios del tipo glucocorticoides, educación y participación del paciente. Tratamiento. Medidas preventivas. Las medidas preventivas importantes que todo médico general debe conocer y aplicar son: eliminación de alérgenos e irritantes responsables, donde el papel del médico integral comunitario es fundamental. Hiposensibilización mediante vacunas. Realización de ejercicios respiratorios en la medida que lo requiere, estos se realizarán en coordinación con un servicio de rehabilitación. Profundiza estos contenidos en tu libro de texto. Tratamiento. Medidas farmacológicas. Entre las medidas farmacológicas más empleadas en la intercrisis están: 7. El empleo de antiinflamatorios glucocorticoides. Son el tratamiento más efectivo de la inflamación de la vía aérea.
Los más empleados son los esteroides inhalados, entre los que están la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. Antileucotrienos. Son efectivos para prevenir el asma por ejercicios, la exposición a alergenos y en el asma por aspirina. Los más empleados son el Safiralucast, Montelucast, y Pranlucast. Inhibidores de la degranulación de los mastocitos. El más empleado es el cromoglicato disódico o Intal. Tratamiento de crisis de asma bronquial. Para el tratamiento de un paciente con crisis de asma bronquial, es preciso definir los siguientes aspectos. Factores precipitantes. Empleo previo de broncodilatadores. Tiempo de evolución de la crisis. Lo más importante en este momento es evitar la muerte, restituir lo más rápido posible el nivel de actividad y restituir la función pulmonar. En tratamiento de la crisis varía según la severidad del ataque. No dejes de observar cada signo clínico del paciente tantas veces sea necesario, reevaluarlo cada 20 minutos, auscúltalo detenidamente, organiza el esquema de tratamiento a emplear. Pautas terapéuticas. Las pautas terapéuticas actualmente recomendadas para el tratamiento prolongado del paciente asmático, siguen un diseño escalonado basado en la gravedad de la enfermedad, para lo cual se tiene en cuenta la frecuencia y la intensidad de los síntomas. De acuerdo a la severidad del asma, su clasificación tiene en cuenta los síntomas nocturnos y la variación de la función pulmonar. Así se clasifica en intermitente leve, persistente moderada y persistente severa. Observa el cuadro que aparece en pantalla. Clasificación de la severidad del asma. La clasificación de esta entidad que utilizaremos es la que la clasifica en asma, teniendo en cuenta los síntomas, el período asintomático y exacerbaciones, aparición de síntomas o no nocturnos y la función pulmonar. Se clasifica en asma leve intermitente y leve persistente. Y asma persistente moderada y persistente severa. Observa el cuadro que aparece en pantalla con las características de asma leve intermitente y leve persistente. Tratamiento. Los grupos farmacológicos utilizados en el tratamiento de la crisis son broncodilatadores, entre los que están simpaticomiméticos beta 2. Los más usados son los de acción corta como el salbutamol y la terbutalina. La vía preferida es la aerosólica dada su eficacia y amplio margen terapéutico. Los de acción prolongada disponible también en aerosol son el salmeterol, el albuterol y el formoterol. 9. Teofilinas. Ocupan un lugar secundario tras los simpaticomiméticos beta 2 porque su margen terapéutico es muy estrecho. Se pueden emplear por vía oral o por vía intravenosa. Antimuscarínicos. Los representantes de este grupo son el bromuro de ipratropio y el tiotropio, que se administran por vía inhalatoria. Solo se emplean en asma con componente tusígeno importante, las provocadas por beta bloqueadores y en las de origen psicógeno. Antiinflamatorios esteroideos por vía intravenosa en aquellos pacientes con prolongación de la crisis, situación clínica conocida como ataque y en los que emplean terapia esteroidea sistemática. Observa el cuadro resumen que te estamos mostrando, página 199, tomo 2. Las dosis, formas de presentación, vías de administración y principales reacciones adversas de estos medicamentos, debes revisarlo en tu libro de texto y en el CD de farmacología clínica. Clasificación de la severidad del asma. Ahora te mostramos las características del asma persistente moderada y persistente severa, también atendiendo a los mismos parámetros que la anterior. Tratamiento asma intermitente ligera. El paciente con asma intermitente ligera no necesita tratamiento a largo plazo, solo educación y alivio rápido con broncodilatadores beta 2 agonistas. Tratamiento persistente ligera. En el caso de un paciente con asma persistente ligera, el tratamiento prolongado es con dosis bajas de esteroides inhalados e Intal, utilizando la teofilina como alternativa. Para el alivio rápido se utiliza broncodilatador beta 2 adrenérgico a demanda. Tratamiento asma persistente moderada. Para el paciente con asma persistente moderada, el tratamiento a largo plazo es con dosis medias de corticoides inhalados y agregar un broncodilatador beta 2 de acción prolongada. El alivio rápido de los síntomas es con broncodilatador inhalante beta 2 adrenérgico a demanda. Tratamiento asma persistente severa. Para el paciente con asma persistente moderada, el tratamiento a largo plazo es con dosis medias de corticoides inhalados y agregar un broncodilatador beta 2 de acción prolongada.
El alivio rápido de los síntomas es con broncodilatador inhalante beta-2 adrenérgico a demanda. 10. Asma bronquial. Complicaciones. Dentro de las complicaciones de esta entidad se encuentran: la más grave y temida de esta enfermedad es el estatus asmático, que es, a su vez, la causa de muerte en muchos de estos pacientes. También pueden presentarse neumotórax o neumomediastino como complicaciones. La infección sobreañadida o la atelectasia por el impacto de un bronquio por un tapón mucoso ensombrecen el pronóstico. Las bronquiectasias y la insuficiencia respiratoria crónica se ven como complicaciones en pacientes de largo tiempo de evolución. Neumonía. Otra de las enfermedades que estudiaremos es la neumonía, entidad que representa una elevada tasa de hospitalizaciones y muertes. Es más frecuente en niños de corta edad y en ancianos. Es la afección que con mayor frecuencia justifica el ingreso de un paciente en el hospital y la causa más frecuente de muerte de origen infeccioso. ¿Qué es una neumonía? La neumonía es una inflamación pulmonar debida a un agente infeccioso. Para el anatomopatólogo esto significa infección en los alvéolos y en el intersticio, que se manifiesta por aumento del peso del órgano, sustitución de su trama normal por zonas de condensación y presencia de leucocitos, eritrocitos y fibrina. Para el médico general esto significa una constelación de síntomas y signos en combinación con opacidades pulmonares en la radiografía. Neumonía. Lugar donde se adquiere. Teniendo en cuenta el lugar donde se adquiere, esta puede ser de origen comunitario o extrahospitalaria y la adquirida en el hospital o nosocomial. Las neumonías adquiridas en la comunidad son aquellas que contraen pacientes no institucionalizados, independientemente de la enfermedad asociada que padezca. Por su parte, la neumonía nosocomial es la infección del tracto respiratorio inferior en la que los síntomas y signos aparecen después de las 48 a 72 horas que siguen al ingreso por otra enfermedad. 11. Epidemiología. En relación con su comportamiento epidemiológico, la tasa global de neumonías varía de 8 a 15 casos por cada 1000 personas por año, con cifras más altas en las edades extremas de la vida, en los varones y durante los meses de invierno. Las neumonías nosocomiales constituyen la primera causa de muerte por infecciones intrahospitalarias y la tercera causa de infecciones en pacientes ingresados. La tasa de mortalidad oscila entre 0,4% en tratados ambulatoriamente y 35% en los que precisan atención en cuidados intensivos. En paciente con neumonía intrahospitalaria la mortalidad está entre 25% y 50%. Factores de riesgo. Entre los factores que incrementan el riesgo para que una persona padezca de neumonía en la comunidad están: edad mayor de 60 años, hábito de fumar, alcoholismo, hospitalización reciente o actual, antibiótico-terapia previa, comorbilidad con EPOC, bronquiectasia, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebrovascular, malnutrición, encamamiento, esplenectomía, neoplasias e inmunodeficiencias. Complicaciones. La mayor parte de los pacientes con neumonía evolucionan satisfactoriamente. No obstante, es señalar que en algunos pacientes se presentan complicaciones, que pueden ser pulmonares y extrapulmonares. Entre las complicaciones pulmonares la más frecuente pero menos grave es la pleuresía estéril y menos común pero más grave es el empiema o colección pleural purulenta. También en el pulmón puede complicarse con un absceso, con atelectasia y con bronquiectasia. Complicaciones extrapulmonares. Las complicaciones extrapulmonares son de origen infeccioso y no infeccioso. Las de origen infeccioso son la endocarditis, meningitis, abscesos renales y esplénicos, artritis séptica, etc. Las no infecciosas más comunes son el híleo paralítico, la dilatación gástrica aguda, la insuficiencia cardíaca, trombosis venosas, etc. 14. Evidencias analíticas. Alrededor de la mitad de los pacientes con infección de las vías respiratorias inferiores se diagnostican y se tratan en la comunidad sin necesidad de investigaciones adicionales. Entre los estudios que con más frecuencia se realizan para confirmar el diagnóstico de la neumonía y para conocer el agente etiológico están los analíticos, entre los que están
El leucograma, donde suele encontrarse leucocitosis a expensa de los polimorfonucleares neutrófilos y en ocasiones desviación a la izquierda. La eritrosedimentación, que se encuentra acelerada en los momentos de mayor actividad del proceso infeccioso inflamatorio. Reacción en cadena de polimerasa. Útil y rápida pero cara y no se practica en los laboratorios habituales. Pruebas serológicas que permiten el diagnóstico de infecciones por Legionella, Chlamydias, Mycoplasma y Coxiella. Tienen el inconveniente de que los resultados son demorados porque hay que hacer determinaciones comparativas de los niveles de IgM entre el inicio y el 14 a 21 días. Exámenes microbiológicos. Los exámenes imagenológicos utilizados son el RX de tórax, en el que se observan las imágenes de consolidación lobarosegmentaria. Es necesario aclarar que este estudio no tiene una sensibilidad de 100% y que hay pacientes con síntomas y signos que hacen sospechar infección pulmonar y no se observan alteraciones en la radiografía de tórax. TAC de pulmón, que permite detectar condensaciones que no son observables en la radiografía simple. Microbiológicos. El estudio microbiológico del esputo obtenido por expectoración o por métodos invasivos como cepillado bronquial, punción transtraqueal o transtorácica aspirativa. No es de utilidad como estudio rutinario, pero sí en pacientes en los que sea imprescindible el conocimiento del agente causal. El hemocultivo tiene una baja sensibilidad. Complicaciones. La mayor parte de los pacientes con neumonía evolucionan satisfactoriamente. No obstante, es señalar que en algunos pacientes se presentan complicaciones, que pueden ser pulmonares y extrapulmonares. Entre las complicaciones pulmonares, la más frecuente pero menos grave es la pleuresía estéril, y menos común pero más grave es el empiema o colección pleural purulenta. También en el pulmón puede complicarse con un absceso, con atelectasia y con bronquiectasia. Complicaciones extrapulmonares. Las complicaciones extrapulmonares son de origen infeccioso y no infeccioso. Las de origen infeccioso son la endocarditis, meningitis, abscesos renales y esplénicos, artritis séptica, etc. Las no infecciosas más comunes son el íleo paralítico, la dilatación gástrica aguda, la insuficiencia cardíaca, trombosis venosas, etc. 14. Evidencias analíticas. Alrededor de la mitad de los pacientes con infección de las vías respiratorias inferiores se diagnostican y se tratan en la comunidad sin necesidad de investigaciones adicionales. Entre los estudios que con más frecuencia se realizan para confirmar el diagnóstico de la neumonía y para conocer el agente etiológico están los analíticos, entre los que están el leucograma, donde suele encontrarse leucocitosis a expensa de los polimorfonucleares neutrófilos y en ocasiones desviación a la izquierda. La eritrosedimentación, que se encuentra acelerada en los momentos de mayor actividad del proceso infeccioso inflamatorio. Reacción en cadena de polimerasa. Útil y rápida pero cara y no se practica en los laboratorios habituales. Pruebas serológicas que permiten el diagnóstico de infecciones por Legionella, Chlamydias, Mycoplasma y Coxiella. Tienen el inconveniente de que los resultados son demorados porque hay que hacer determinaciones comparativas de los niveles de IgM entre el inicio y el 14 a 21 días. Exámenes microbiológicos. Los exámenes imagenológicos utilizados son el RX de tórax, en el que se observan las imágenes de consolidación lobarosegmentaria. Es necesario aclarar que este estudio no tiene una sensibilidad de 100% y que hay pacientes con síntomas y signos que hacen sospechar infección pulmonar y no se observan alteraciones en la radiografía de tórax. TAC de pulmón, que permite detectar condensaciones que no son observables en la radiografía simple.
Microbiológicos. El estudio microbiológico del esputo obtenido por expectoración o por métodos invasivos como cepillado bronquial, punción transtraqueal o transtorácica aspirativa. No es de utilidad como estudio rutinario, pero sí en pacientes en los que sea imprescindible el conocimiento del agente causal. El hemocultivo tiene una baja sensibilidad. Neumonía tratamiento. El tratamiento de las neumonías incluye la prevención y el tratamiento curativo oportuno. La medida preventiva actual más eficaz es la vacunación contra el virus de la influenza y contra el neumococo en grupos de riesgo como son personas mayores de 65 años de edad, pacientes esplenectomizados, enfermos de POC, diabéticos, trasplantados, alcohólicos. 15. Una de las primeras decisiones es dónde tratar al paciente. Una estrategia útil y sencilla es la siguiente. Requieren hospitalización. Pacientes mayores de 60 años. Con enfermedades coexistentes, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, nefropatía o hepatopatía crónica o neoplasia. Confusión mental. Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minutos. Presión arterial menor de 90 y 60 milímetros Hg. Tratamiento inicial. Dadas las limitaciones de las pruebas microbiológicas para identificar el microorganismo causal en un número significativo de casos, la selección inicial del tratamiento antimicrobiano se basa en factores epidemiológicos, cuadro clínico, radiológico, severidad de la afectación, comorbilidad. Neumonía. Tratamiento en los pacientes tratados ambulatoriamente. El tratamiento debe dirigirse fundamentalmente a combatir el agente causal más frecuente, el neumococo. Se sugiere la utilización de los antimicrobianos siguientes. Amoxicilina 1 gramo cada 8H por vía oral durante 5 a 7 días. Macrólidos en pacientes con sensibilidad a los betalactámicos. Claritromicina 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 5 a 7 días. Acitromicina 500 mg diarios durante 5 días. Estos últimos son útiles también frente a micoplasma, clamidia, legionela y otros organismos atípicos, frecuentes en las neumonías extrahospitalarias y no cubiertos por los betalactámicos. Si la probabilidad de resistencia del neumococo a los betalactámicos es alta, también se asocia con frecuencia a resistencia a estos macrólidos. En esta situación se sugiere telitromicina 800 mg diarios por vía oral por 7 días o nuevas fluorquinolonas. Levofloxacino 500 mg diarios por vía oral durante 7 días. Moxifloxacino 400 mg diarios por vía oral durante 7 días. Neumonía. Tratamiento en los pacientes que se decida tratar en el hospital. El tratamiento empírico inicial debe incluir regímenes terapéuticos que incluyen cefalosporina de tercera generación y otras combinaciones, las que debes revisar en tu libro de texto. 16. Neumonía intrahospitalario. El tratamiento de los pacientes con neumonía intrahospitalaria lo revisarás en tu libro de texto, teniendo en cuenta que los indicadores más utilizados para la elección del tratamiento son tiempo de hospitalización, gravedad clínica, enfermedad que motivó la hospitalización, comorbilidad, ventilación mecánica, uso previo de antibióticos.